Muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar quiero expresar un sincero agradecimiento. ¿No se oye bien? Gracias. Un sincero agradecimiento a Piedad Córdoba y a todos los organizadores de este evento, a Poder Ciudadano, por la excelente oportunidad que me brindan en el día de hoy para hacer un diálogo democrático con los presentes sobre algunos temas relevantes del proceso de paz. Desde el punto de vista personal, quiero también expresar mi enorme satisfacción por compartir este panel con artistas, con líderes jóvenes, liberales del movimiento del tomate, pero especialmente con una persona muy cara a mis afectos como es Carlos Lozano. Era un niño en Ibagué cuando conocí a Carlos Lozano y en esa época ya estaba haciendo la revolución. Y no estoy... Y no es que lo esté tratando de viejo, Carlos, sino que empezó muy joven. No solamente tengo con Carlos una amistad personal y familiar de muchos años, sino que puedo decir con toda sinceridad que en esa época de nuestra juventud, de nuestras épocas de colegio, tuve la oportunidad también de compartir colegio con Carlos Lozano en el Colegio San Simón, uno de los colegios fundados por el general Santander, un colegio contestatario, y creo que Carlos Lozano fue para esa época, para todos los jóvenes de esa época, un punto de referencia. Él era contestatario, ya tenía sus convicciones de hacer grandes transformaciones al interior de la sociedad. Creo que Carlos Lozano en ese momento reflejaba lo que era toda la influencia del mayo del 68 en Francia, donde no solamente los jóvenes universitarios en París salieron a protestar contra la injusticia, una rebelión pacífica contra las injusticias del mundo contemporáneo, no solamente en Francia, sino el mundo entero, y ese reflejo lo recibimos nosotros, los jóvenes, en esa época. Y no solamente en temas de tomar posiciones frente a los grandes debates de la sociedad, sino que creo, ahora que están un poco románticos los compañeros de la mesa, que tendría que también confesar que mis primeras armas amorosas con mi ex esposa era la lectura de los poemas de Pablo Neruda, especialmente del Canto General. Quiero empezar a hablar un poco sobre el tema fundamental de lo que debe ser la participación en política de la insurgencia como consecuencia de lo que puede ser los acuerdos de un proceso de paz. Soy un absoluto convencido, tengo un gran optimismo acerca de que el proceso de paz ha entrado en un punto de no retorno, y comparto las posiciones que se han debatido hoy en estos paneles, en el sentido de que el próximo año la consolidación de esos acuerdos de paz van a depender más de las grandes movilizaciones ciudadanas en Colombia, de los frentes amplios por la paz, de todos los movimientos que en Colombia se expresen en la academia, en los foros, en las calles, para respaldar este proceso de paz. Como en todos los procesos anteriores, hay enemigos y francotiradores del proceso de paz, y en el momento en que se vaya a consolidar este proceso, que esperamos que sea en el 2015, pues van a incrementarse las críticas, las oposiciones, los sabotajes al proceso, y es el momento en que la eventual fragilidad de ese proceso, su consolidación, va a depender de las movilizaciones ciudadanas, y comparto entonces el planteamiento que se ha hecho en el día de hoy, en el panel anterior y en este panel sobre el particular. Entremos pues sobre el tema
constitucional jurídico de la participación en política de la guerrilla y de los desmovilizados. Quiero señalar que soy partidario, jurídica y políticamente, de que los miembros de la guerrilla, sus máximos dirigentes, aun cuando hayan sido o sean condenados por graves violaciones a los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra, que aun cuando se produzcan este tipo de sanciones en el marco de la justicia transicional, todos los guerrilleros desmovilizados, incluyendo a la dirigencia de la FARC, tienen que tener la oportunidad hacia el futuro de participar en política y de que se abran para ellos las vías democráticas y electorales de participación. Debemos tener en cuenta las experiencias de los procesos recientes de justicia transicional en el mundo y además debemos tener en cuenta lo que ha sido nuestra experiencia durante ya casi 3 décadas de procesos de paz en Colombia. Un reciente estudio publicado por investigadores de la Universidad de los Andes, por el Departamento de Ciencia Política de esa gran universidad, señalaba cómo los orígenes del conflicto armado en Colombia, de nuestra violencia, no tienen principalmente fundamentos religiosos, ni raciales, ni étnicos, como ha sucedido en procesos de justicia transicional y de conflictos armados en otros lugares del mundo. Decía esta investigación de los Andes, señala este estudio muy serio, que además de los fenómenos económicos de exclusión social, de inequidad, de injusticia social, uno de los grandes fenómenos que ha generado la violencia en Colombia es el fenómeno de la exclusión política. Y un fenómeno de exclusión política generado en primer lugar por el modelo de pacificación que se acogió hace varias décadas en Colombia, como fue el Frente Nacional. Si bien es cierto que fue un pacto importante para superar el fenómeno de la violencia partidista en Colombia, la violencia entre liberales y conservadores, una vez finalizado el Frente Nacional, se abrió otra fuente de violencia política y que coincide con el auge y el desarrollo de la insurgencia en Colombia, fundamentado básicamente en la exclusión política. Entonces no entiendo cómo, si uno de los grandes fenómenos o una de las grandes causas que ha generado la violencia en Colombia, además de la exclusión económica y de las grandes desigualdades sociales, ha sido la exclusión política de muchos sectores, ¿cómo vamos a superar ese fenómeno de violencia manteniendo de por vida las exclusiones políticas para quienes equivocadamente a través de las armas han pretendido lograr esa justicia social? Me parece que sería una gran contradicción que si vamos a querer hacer un proceso incluyente, un proceso realmente que consolide hacia futuro la paz en Colombia, que cree mecanismos reales para desarticular la violencia, y uno de esos mecanismos ha sido la exclusión política, vayamos o mantengamos en la Constitución colombiana normas que consagran exclusiones políticas perpetuas para miembros de la insurgencia que hayan participado en política. Creo que uno de los temas que tendrán que modificarse seriamente o a través de una reforma constitucional que se realice después de celebrados los acuerdos, o a través de la ley estatutaria
que desarrolle el marco de la justicia transicional es el de acabar con las sanciones absolutas de participación en política para los guerrilleros que hayan cometido en el pasado graves violaciones a los derechos humanos. El por qué considero, no solamente desde el punto de vista político, la inconveniencia de crear exclusiones perpetuas en materia de participación en política para quienes hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos como consecuencia del conflicto, donde debemos tener no solamente la experiencia colombiana de que una de las causas ha sido la exclusión política, sino que tenemos que tener en cuenta también la experiencia histórica internacional de procesos recientes de justicia transicional. Procesos recientes de justicia transicional en Centroamérica, como Guatemala, El Salvador, otros procesos de justicia transicional por razones diferentes, pero de justicia transicional, como en Sudáfrica, nos han mostrado siempre que una de las grandes consecuencias de los acuerdos es que siempre deben terminar en posibilidad de participación en política y en la vida pública de los excombatientes. Y creo que, si bien no se trata de temas de participación en política, pero sí de fenómenos de inclusión, creo que el reciente proceso de justicia transicional que vivió Alemania como consecuencia de la transición del totalitarismo a la democracia, con la caída del muro de Berlín, que está, por cierto, cumpliendo 25 años, la caída de todo lo que fue la cortina de hierro, nos muestra que en ese proceso de justicia transicional, con todas las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el régimen dictatorial de Honecker antiguamente, la sociedad alemana ha sido incluyente, administró justicia, impartió justicia, pero no cerró definitivamente todas las puertas a aquellas personas que habían trabajado en los órganos de dirección y de burocracia del Partido Comunista en la República Democrática Alemana. A pesar de graves violaciones a los derechos humanos, de graves afectaciones a los derechos fundamentales, la sociedad alemana en el segundo proceso de justicia transicional no cerró definitivamente las puertas para la reincorporación de personas del antiguo régimen. Entonces, creo que desde el punto de vista de las experiencias internacionales, además desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, debemos ser claros en señalar que no existe ninguna norma de derecho internacional de los derechos humanos, ninguna norma de derecho penal internacional que prohíba la participación en política de excombatientes o de personas que se han sometido a justicias transicionales y que en el pasado, como consecuencia de un conflicto armado, hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Y en este punto, entonces, quiero un poco explicar el sentido de esta afirmación. Creo que algunos sectores muy respetables han querido crear una confusión, no solamente ante la opinión pública, sino que han querido crear una confusión de gran magnitud en materia de alcance de la justicia transicional al interpretar nuestro modelo constitucional sobre participación en política de personas que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Y esa confusión que se ha querido sembrar y que trae consecuencias nocivas dentro del proceso de paz es el de que se han querido trasladar
los elementos y las estructuras de juzgamiento y de investigación en materia penal a las formas de regulación de intervención en política en el país y el debate de delitos conexos con el delito político. Muy habilidosamente se ha querido trasladar al concepto de delito político y de conexos con el delito político, que en nuestro marco constitucional juegan un papel fundamental en materia de intervención en delito político y propiamente no en materia penal. Se ha querido trasladar la tradición de definición de delito político y de delito conexo propia del derecho penal a los temas de propiamente de intervención y participación en política. Explico los alcances de esta interpretación. Cuando nosotros miramos el marco constitucional para la paz, relativamente recientemente aprobado por el Congreso de la República hace cerca de un año y declarado constitucional por la Corte Constitucional Colombiana, de ese texto constitucional que forma parte de nuestra Carta Política, podemos decir que cuando interpretemos la justicia transicional tenemos que entender que gira la justicia transicional en torno a dos grandes universos. Un primer universo es el universo propiamente de justicia penal, y ese universo propiamente que señala los parámetros de investigación, acusación y sanción en materia de derecho penal. Ese universo no gira en torno al concepto de delitos políticos y de delitos conexos. La aplicación en estricto sentido de lo que es la justicia transicional para efectos de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado no gira en torno al concepto de delito político y de delitos conexos con el delito político. En cambio, el otro eje, el otro gran universo, que es el universo propiamente de la regulación de la participación en política de los insurgentes, de los excombatientes, ese universo de posibilidad de participación en política sí gira en torno al concepto de delito político, porque se crea un presupuesto general, una regla general, y es la de que la persona que haya cometido delito político y conexos con ese delito político, la regla general es la de que pueden participar en política. Solo que en ese universo se incluyó una única excepción, de que para efectos de participación en política no se podrán tener como delitos conexos con el delito político ni los delitos de lesa humanidad ni el genocidio. Entonces creo que para dar una discusión y un diálogo correcto desde el punto de vista constitucional, sin engaños ante la opinión pública, tenemos que decir entonces que hay dos grandes universos: el universo propiamente de investigación y juzgamiento en materia penal, que no gira sobre el concepto de delito político, que gira sobre unos ejes diferentes, como es el concepto de máximos responsables y de selectividad para investigar solamente las graves violaciones a los derechos humanos. Y el otro eje, que es el eje estrictamente de participación en política, ese eje sí gira sobre el concepto de delito político y de delito conexo con el delito político, pero sobre la base de que la Constitución solamente excluye, para efectos de participación en política, exclusivamente los delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad. Partiendo entonces de esta diferenciación, de separar esos dos universos en los cuales se mueve la justicia transicional, lo primero que tengo que decir es que la confusión se ha generado
porque los presupuestos que rigen la justicia transicional en materia de derecho penal, que no gira en torno al delito político, que no gira en torno a la conexidad, sino a un eje distinto como es el de máximos responsables y selectividad para solo investigar el núcleo duro de las violaciones a los derechos humanos. Esa lógica y esa tradición en materia penal de conexidad y delito político se ha querido trasladar a la participación en política, y ahí surge una gran equivocación. ¿Qué se deriva entonces de esta diferenciación supremamente importante para colocarnos y descender al contexto constitucional como está en nuestra Carta Política vigente? Lo primero que podríamos entender entonces es que el concepto de delitos comunes y el concepto de graves violaciones a los derechos humanos va a jugar un papel supremamente importante al momento de realizar la justicia transicional propiamente dicha. Pero toda esa elaboración teórica que se ha hecho alrededor de la conexidad con el delito político no va a jugar ningún papel al momento de la investigación y juzgamiento de la justicia transicional en materia penal propiamente dicho. ¿Qué significa esto? Que tradicionalmente en el derecho penal colombiano y en el derecho internacional de los derechos humanos se han excluido tradicionalmente como delitos conexos del delito político las graves violaciones a los derechos humanos. Anteriormente se hablaba de que no podía entenderse como conexo los crímenes atroces, la barbarie. En general el discurso es que las graves violaciones a los derechos humanos no se tienen como conexos con los delitos políticos, y ha sido la tradición colombiana. Pero resulta que el marco de justicia transicional colombiana, aprobado por el Congreso de la República y declarado constitucional por la Corte Constitucional colombiana, no puso a girar la justicia transicional en materia penal sobre el concepto de delito político y delitos conexos. Es decir, que para efecto de la investigación, sanción, juzgamiento de máximos responsables y aplicar la alternatividad penal en el evento de las sentencias condenatorias, en principio el eje central y definitivo no va a ser el concepto de delitos políticos y de delitos conexos. Entonces lo que no podemos hacer es trasladar la discusión y la tradición para efectos penales, que no va a jugar en el caso colombiano ningún papel relevante por el modelo de justicia transicional que nosotros escogimos, trasladarlo al tema de la conexidad con el delito político para efectos de participación en política. Entonces, reitero, el concepto de delito político toma un auge muy importante, sin descartar obviamente la importancia en términos penales para efectos de justicia transicional, exclusivamente para efectos de la participación en política. Entonces, ¿qué se deriva de allí? Que si en materia de justicia transicional penal propiamente dicho, el concepto definitorio para la justicia transicional es el de máximos responsables, y de solamente seleccionar e investigar las graves violaciones a los derechos humanos como eje central, pues la consecuencia que se deriva de la Constitución colombiana es que delitos comunes que se hayan cometido durante el conflicto armado, cometidos por la insurgencia como elemento o instrumento de forma de lucha armada, porque tiene estricta vinculación con el conflicto y con la forma como se desarrolló el conflicto, pues todos esos delitos comunes, aunque tradicionalmente no se hayan considerado delitos conexos con el delito político, pueden entrar en el marco de la justicia transicional. Por ejemplo, no me cabe la menor duda que el narcotráfico
cuando haya sido una herramienta o un instrumento dentro de la lucha armada de la insurgencia, puede entrar en el marco de la justicia transicional para efectos penales. El otro punto, entonces, es constitucionalmente el punto está resuelto. Creo que a veces en Colombia armamos unas tempestades en un vaso de agua discutiendo lo que ya está definido. La Corte Constitucional, el Congreso de la República, ya decidió constitucionalmente, es parte de nuestra carta política, que los delitos comunes, que delitos conexos, como por ejemplo el narcotráfico, pueden entrar en el marco de la justicia transicional. El tema ya es de cómo se va a hacer realidad el texto constitucional y de las grandes decisiones políticas que tendrá que tomar el país y el Congreso de la República a través de las leyes estatutarias que desarrollen el marco constitucional para la paz. Sobre esta base, entonces, concluyendo esta parte, y ya voy a terminar porque no quiero prolongar esta intervención. Voy a seguir con esas bombas que está tirando. sigan, está tranquilo. Son mis aprendizajes de Carlos Lozano en la Claro que ahora en la mañana salieron unos papelitos como una bomba y casi todos nos bombayamos más feos. Entonces, el otro elemento entonces es, si no va a jugar el delito político un papel relevante en lo que es justicia transicional propiamente en materia penal y el debate sobre la conexidad, porque ya está claro que los ejes son diferentes y porque constitucionalmente ya se admite la posibilidad de que delitos comunes sin distinción ninguna puedan entrar en el marco de la justicia transicional cuando tengan relación con el conflicto, y el narcotráfico pudo haber sido un instrumento de lucha armada de la insurgencia en algún momento de la vida del conflicto. Entonces, ¿en qué radica esencialmente el debate en este momento y la importancia del debate en este momento de la conexidad y del delito político? El concepto de delito político, como les decía, va a jugar un papel supremamente importante en el tema de participación en política, porque la Constitución consagra una regla general en el sentido de afirmar que cuando se haya realizado un delito político, los delitos políticos y conexos con el delito político pueden permitir la participación en política. O sea, ya hay una definición constitucional en el sentido de que la regla general que trae la Constitución colombiana es la de la participación en política por parte de los insurgentes, así hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Lo que acontece es que la Constitución solamente trajo una excepción, y esa excepción es la de que cuando alguien haya sido condenado por delito de lesa humanidad o por genocidio, ese delito de lesa humanidad no puede ser conexo con el político, pero para efectos de participación en política. Norma o excepción que yo critico, mi posición es clara. A mí me parece que esa excepción rompe el marco constitucional. Me parece que esa excepción de que la Constitución, de que el Congreso, al haber exceptuado los delitos de lesa humanidad como conexos con el delito político para efectos de participación en política, a mí me parece que rompe el esquema básico de la Constitución, y mi concepto fue, como lo dije ante la Corte Constitucional colombiana en su momento, que esa prohibición, esa excepción había debido ser declarada inconstitucional. Desafortunadamente no lo fue, pero hubo unos salvamentos de voto muy importantes al interior de la Corte Constitucional, donde aceptaron el planteamiento que como fiscal general de la Nación hice en la audiencia pública ante la Corte Constitucional, pero pues obviamente hay que respetar la decisión, y a partir de esa decisión
de la Corte ya tomada cuáles son los desarrollos que pueden existir dentro del Estado de Derecho y con aras a facilitar el proceso de paz. En primer lugar, debemos decir entonces que como la única excepción que trae la Constitución para efectos de participación en política es el de delitos de lesa humanidad y el genocidio, teóricamente la Constitución colombiana, y lo reitero clara y categóricamente, la Constitución colombiana, nuestro ordenamiento constitucional, no prohíbe tener como delito conexo al delito político un delito común como el delito de narcotráfico. A mí me parece que es una claridad que tiene que tener el país, de que la Constitución dejó abierta la posibilidad para que sea el Congreso de la República, a través de la ley estatutaria, la que determine si por razones políticas, si por razones jurídicas es viable o no tener el narcotráfico como delito conexo, pero se dejó al margen de configuración del legislador. No hay una prohibición constitucional, luego en última será una decisión política por parte del Congreso, porque no hay ataduras constitucionales para hacerlo. El otro punto que quiero señalar, y con esto voy a terminar, es el de que tenemos un texto constitucional que dice que cuando alguien ha sido condenado por delito de lesa humanidad o por genocidio, no puede existir, no podrán participar en política. Yo tengo una lectura de la norma, de ese texto constitucional, en el sentido de que ese texto debe interpretarse de que la prohibición de participación en política opera mientras estén vigentes las condenas por los delitos de lesa humanidad. Pero una vez cumplidas las penas, que pueden ser las penas alternativas, si se imponen las penas alternativas, una vez extinguida la pena, por el cumplimiento de las penas alternativas, en caso de que se acoja ese modelo en el marco de la justicia transicional, las personas, los dirigentes que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad tendrían la oportunidad de participar en política aún con el texto constitucional vigente. Dejo esa inquietud para la discusión en el marco de esta cosa. Muchísimas gracias. Extraordinaria la mesa que acaba de terminar, muy provocadoras la intervención del señor fiscal general de la Nación, ¿verdad, Iván? Sí.